Bienvenidos y bienvenidas a Educación Crítica en Perspectiva, un podcast donde se da un espacio de conversación buscando analizar cómo los procesos históricos de la educación y las pedagogías críticas y decoloniales nos permiten reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la escuela hoy. Nos acompañan los profesionales Lina García, Jamie Ursola, Paula Castrillón, Juan Lavarces y mi persona María Camila Rosero. En este episodio nos reunimos para compartir reflexiones, lecturas y experiencias. La idea es reconocer que la educación no se entiende de manera aislada, sino que tiene raíces profundas en la historia y está atravesada por tensiones sociales, políticas y también culturales que todavía repercuten en nuestro presente. Con todo ello, queremos dialogar sobre cómo los desarrollos históricos de la educación interpelan nuestra práctica pedagógica actual y cómo nosotros podemos desde allí generar alternativas transformadoras. Y justamente para entender por qué hablamos de educación crítica hoy, quiero darle la palabra a mi compañera Lina, que nos contará un poco sobre el contexto histórico de la educación en Iberoamérica. Gracias, Camila. Si miramos la génesis de los sistemas educativos en Iberoamérica, como lo plantea Ochsenbach en el año 2004, nos damos cuenta de que estos no nacieron como proyectos neutrales, sino como parte de procesos de colonización en los que se impuso una visión europea de lo que debía ser la escuela en realidad. La educación se utilizó como un mecanismo de control cultural y social, dejando al lado los saberes locales y las voces de las comunidades originarias. En Colombia, Pérez e Hidárraga, en el año 2019, explican que durante los siglos la Iglesia y el Estado tuvieron un papel central de la organización del sistema educativo. Esto significó, pues por un lado, que la expansión de la alfabetización y la escolaridad básica, pero por otro lado también limitó el sentido crítico de la educación, ya que priorizaban la transmisión de valores religiosos y de obediencia. Lo interesante es que a pesar de estas limitaciones, la historia y la educación en nuestro país colombiano también están marcadas por muchas luchas y resistencias. Cada reforma educativa, cada intento de ampliar la cobertura o de transformar los contenidos curriculares responden a tensiones entre quienes buscan conservar el orden establecido y quienes apuestan a una educación más democrática e inclusiva. Gracias por este recorrido histórico. Ahora creo que es importante preguntarnos cómo estas raíces influyen en la manera de que entendemos la educación actual. Para eso, invito a mi compañera Jamie a contarnos sobre la teoría crítica y su relación con la pedagogía. Gracias, Lina. Es aquí donde entra la teoría crítica, especialmente desarrollada por la Escuela de Frankfurt. Como señalan García en 2007 y Baselca, Logroño y Triviño en 2017, esta corriente nos invita a comprender que la sociedad está atravesada por estructuras de poder que influyen también en la escuela. La teoría crítica no se conforma con describir la realidad, sino que busca transformarla. Maldonado en 2008 recuerda que en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un desencanto frente a los sistemas educativos tradicionales, que se habían mostrado incapaces de evitar la reproducción de la injusticia y la violencia. De allí surgió la necesidad de una pedagogía crítica que promoviera sujetos capaces de cuestionar y actuar frente a la realidad. Henry Giroux, en 2013, en esta misma línea, advierte que vivimos tiempos oscuros en los que la pedagogía crítica se convierte en un acto de resistencia frente a la mercantilización del conocimiento, la homogeneización cultural y las crecientes desigualdades sociales. Esto significa que cuando llevamos la teoría crítica a la educación, no hablamos únicamente de métodos de enseñanza, sino de un compromiso ético y político. Enseñar no para repetir lo establecido, sino para transformar la sociedad desde las aulas. Y si hablamos de resistencia y transformación, no podemos dejar de lado las pedagogías críticas y decoloniales. Así que adelante, compañera Paula, cuéntanos sobre este enfoque. Gracias, Jamie.
Ahora yo les voy a compartir algo muy contextual sobre las pedagogías críticas y decoloniales. La pedagogía crítica, articulada con el pensamiento decolonial, nos invita a cuestionar las estructuras de denominación que todavía persisten en la escuela. Durante muchos siglos se ha enseñado desde una visión eurocéntrica. Esto quiere decir que hemos adoptado un modelo universal que se tiene en cuenta como ejemplo en el desarrollo cultural, político y social, que ha ocultado los saberes de los pueblos originarios, afrodescendientes y campesinos. Es por esto, Jamie, que recuperar esos saberes no es un gesto de inclusión superficial, sino una apuesta por una educación verdaderamente liberadora. Así como lo manifiesta López, la pedagogía crítica puede generar aprendizajes significativos cuando logra conectar los contenidos escolares con la vida real del estudiante. Esto implica reconocer su contexto, sus necesidades e intereses. Desde la perspectiva de la decolonialidad, se trata de construir una educación que dialogue con las realidades latinoamericanas y no copie modelos importados, así como lo manifiestan los autores Vinimelis y Araya, donde dicen que una educación autónoma busca no solo formar trabajadores para el mercado, sino ciudadanos capaces de pensar críticamente, de dialogar y de transformar su entorno. En este sentido, la pedagogía decolonial se convierte en un horizonte que nos recuerda que la escuela puede ser un espacio de liberación siempre que se atreva a romper con las lógicas de poder que reproducen la exclusión. Todas estas ideas nos abren la puerta de pensar en nuestro propio país. ¿Cómo se reflejan estos enfoques en Colombia en sus retos y particularidades? Mi compañero Juan Carlos nos ampliará más esta mirada e información. Muchas gracias. Gracias, Paula. En el caso colombiano, los desafíos actuales de la educación son complejos. A pesar de que en las últimas décadas se han impulsado políticas de inclusión y se ha intentado ampliar el acceso a la educación superior, aún persisten desigualdades profundas entre zonas rurales y urbanas, entre comunidades étnicas y mayoritarias, e incluso entre hombres y mujeres. Pérez Indarraga señala que la historia educativa del país ha estado marcada por la exclusión, y aunque hoy existen leyes que promueven la inclusión, la práctica cotidiana muchas veces sigue reflejando la discriminación y falta de pertenencia curricular. Desde una perspectiva crítica y decolonial, Paula, la pregunta no es cómo incluir más estudiantes en las escuelas, sino cómo transformar las condiciones estructurales que generan la exclusión. Por ejemplo, hablar de inclusión no tiene sentido si no se asegura conectividad en las zonas rurales, si no se reconoce la diversidad lingüística y cultural o si no se garantiza formación docente en pedagogía intercultural. La crítica entonces no se queda en la denuncia, sino que debe abrir caminos hacia una escuela que se piense desde la realidad colombiana, con sus retos, pero también con sus enormes potencialidades. Gracias, Juan. Para ir finalizando y llevando todo esto a nuestra práctica como educadores, siendo una información tan valiosa, es claro que aplicar pedagogías críticas y decoloniales implica reconocer que la enseñanza no puede limitarse a repetir un libro de texto, sino a recrear condiciones para que los estudiantes piensen, también puedan cuestionar y puedan transformarse. Esto se refleja, por ejemplo, en proyectos que vinculen la memoria de los territorios y los saberes de las comunidades con los contenidos escolares, o también las metodologías activas que fomenten la investigación, el debate y la construcción colectiva del conocimiento. Hemos visto que a lo largo de este recorrido, la educación no es un proceso neutro, sino una construcción social marcada por la historia y las tensiones de poder. La teoría crítica retomada por Maldonado en el año 2008 y Giroux en el año 2013 nos recuerda que la pedagogía es también un acto de resistencia y que solo será significativa si se abre a la diversidad cultural, a los saberes locales y a la participación real de los estudiantes. Educar críticamente es asumir un compromiso con la transformación social, es sembrar conciencia, reconocer la diversidad y construir esperanza.
Ese es el reto que nosotros tenemos hoy como educadores, y también tenemos una oportunidad de hacer de la escuela un espacio de justicia y emancipación. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo, sus aportes y sobre todo su reflexión tan valiosa.